La siguiente historia es quizá la mejor enseñanza que tendrás en este día, porque vas a descubrir por qué las palabras que dices se pueden volver tu propia trampa. Mentir puede parecer fácil, pero llega un momento en que nadie creerá en ti, ni siquiera cuando dices la verdad. Quédate hasta el final de este video, porque descubrirás una verdad que cambiará la forma en que te comunicas, cómo construyes confianza y cómo tus acciones afectan a los demás. Si te gustan estas historias que dejan enseñanzas profundas, suscríbete a este canal. Cada relato te hará reflexionar sobre la vida, los errores, la confianza y el carácter humano. Mateo era un joven pastor que pasaba sus días cuidando los rebaños en el valle. Tenía 14 años, cabello castaño, piel bronceada por el sol de la montaña y ojos vivaces que reflejaban su espíritu travieso. Cada mañana, con su cayado en mano, guiaba a su rebaño de ovejas hacia los pastos más frescos del valle. A pesar de la belleza de su entorno, Mateo se aburría con facilidad. Día tras día, ver pastar a las ovejas era monótono, repetitivo. Cada piedra, cada arbusto y cada nube parecía igual al anterior. La soledad del campo era inmensa, y él buscaba cualquier forma de entretenimiento. Un día, mientras las ovejas comían tranquilas, Mateo decidió hacer algo que cambiaría su vida y la confianza de su comunidad. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Viene el lobo!, gritó con todas sus fuerzas, corriendo hacia el borde del prado. Los campesinos del pueblo escucharon sus gritos y salieron corriendo con herramientas, palos y cuchillos, dispuestos a proteger al rebaño. Llegaron al prado, jadeando y alarmados, pero no vieron ni rastro del lobo. Mateo, escondido detrás de un arbusto, rió a carcajadas mientras los hombres regresaban al pueblo, visiblemente enfadados y murmurando palabras de enojo. ¡Qué bromista!, decían algunos. «No puedo creer que hayamos corrido por esto», exclamaba otro. Y Mateo, divertido, pensó, esto fue aún más divertido que jugar con las ovejas. Una semana después, Mateo volvió a llevar a sus ovejas al mismo prado. La rutina diaria parecía interminable, y otra vez la curiosidad de ver la reacción de los campesinos lo dominó. «El lobo, ayuda por favor», gritó nuevamente. De inmediato, los hombres corrieron otra vez, más rápido que antes, listos para defender al rebaño. Pero al llegar, se encontraron nuevamente con que no había lobo. Esta vez, la frustración fue mayor. «Otra vez», gruñó uno de los hombres, limpiándose el sudor de la frente. «Ese chico solo quiere burlarse», añadió otro, sacudiendo la cabeza. Mateo se escondió entre los arbustos y rió con fuerza. La sensación de poder sobre los adultos lo hacía sentirse más grande, más inteligente, más travieso, pero también iba dejando una semilla peligrosa, la desconfianza. Los días pasaron, y Mateo continuó con sus labores, aunque cada tanto miraba al horizonte, imaginando nuevos juegos. La mañana en que todo cambió no parecía diferente a ninguna otra. El sol se levantaba lentamente detrás de las colinas, derramando una luz dorada que hacía brillar el rocío sobre la hierba. El viento fresco movía las copas de los árboles, y las ovejas balaban con suavidad mientras buscaban los mejores pastos. Mateo bostezó, apoyándose en su cayado. El silencio del campo ya no le parecía un compañero, sino un recordatorio de todas las travesuras que había hecho para escapar del aburrimiento. Miraba a su alrededor como siempre, pero esta vez, algo llamó su atención. Una sombra. Primero fue solo eso, una sombra larga y delgada que se deslizó entre los matorrales, silenciosa como una duda que se mete en la mente. Mateo entrecerró los ojos. Entonces la vio. Un lobo, grande, ágil, con el pelaje grisáceo moteado por la luz del amanecer. Su andar era bajo, calculado, como el de un cazador que sabe que ya no tiene que apresurarse. Tenía los ojos amarillos, penetrantes, fijos en el rebaño. El corazón de Mateo dio un salto. El aire abandonó sus pulmones en un suspiro tembloroso. Gritó de inmediato: «¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! El lobo viene por mis ovejas». Pero mientras gritaba, sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Vendrían esta vez? ¿O pensarían nuevamente que era una broma? El lobo avanzó, primero lento, midiendo distancia, luego más rápido,
y finalmente, sin aviso, corrió a toda velocidad hacia el rebaño. Las ovejas entraron en pánico. Unas comenzaron a correr en círculos, otras empujaban torpemente huyendo hacia el lado contrario del campo. Algunas tropezaron entre sí. El lobo era imparable. Saltó con una fuerza brutal, cayó entre las ovejas y las dispersó como si fueran hojas movidas por el viento. Sus fauces se abrieron, mostrando colmillos largos y afilados como cuchillos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Trató de lanzar piedras. Trató de gritar más fuerte. Trató de agitar el cayado para espantarlo. Pero el lobo no se detuvo. Cada intento de Mateo rebotaba en la realidad como un eco inútil. ¡Ayuda! ¡Por favor! El lobo es real. ¡Ayúdenme!, clamó desesperado. Su voz salió quebrada, cargada de terror. Pero desde el pueblo, los campesinos, que escucharon los gritos, solo intercambiaron miradas. «Otra vez ese chico», dijo uno. «No caeré en su juego», murmuró otro. «Deja que aprenda», respondió un tercero, y todos siguieron con sus actividades. Mientras tanto, el lobo ya había separado a parte del rebaño. Una oveja tropezó y rodó por la hierba húmeda, otra baló con desesperación mientras intentaba escapar, otras se agrupaban temblando, como si el instinto les dijera que juntas tenían alguna oportunidad. El lobo atacó, y Mateo sintió, por primera vez en su vida, un miedo que le cortó la respiración. Un miedo que se escondía entre su culpa, entre sus errores, entre las mentiras que él mismo había sembrado. Intentó enfrentarse al animal, gritando y agitando sus brazos. El lobo respondió con un gruñido grave, profundo, tan amenazante que hizo que las piernas de Mateo temblaran. Retrocedió, casi cayendo de espaldas. Las ovejas seguían corriendo en todas direcciones. El ruido era ensordecedor, balidos de pánico, el golpe de las pezuñas contra el suelo, el jadeo del lobo. La tierra misma parecía estremecerse bajo el caos. Mateo sintió que el mundo entero se le venía encima. Recordó la primera vez que había gritado por diversión. La risa, la emoción de engañar a los adultos. La segunda vez, el enojo del pueblo. Y ahora entendía. Cada mentira había sido un ladrillo más en un muro que él mismo estaba construyendo. Un muro que ahora lo dejaba solo, aislado, incapaz de recibir ayuda. Por favor, que alguien me crea. El lobo está aquí. Sus palabras se perdían entre los árboles. Ni un solo campesino dejó lo que estaba haciendo para escucharlo. El ataque duró solo unos minutos, pero para Mateo fue una eternidad. Cada instante era una punzada de impotencia. Correr hacia un lado, volver atrás, levantar una oveja lastimada. Todo era inútil. Finalmente, el lobo, alzando la cabeza con aire victorioso, respirando con fuerza, miró a Mateo una última vez. No era una mirada animal. Era como si el lobo mismo le hubiera dicho con su silencio: las consecuencias siempre llegan. Luego, desapareció entre los matorrales, dejando huellas sobre la tierra mojada, y un rebaño herido, disperso y roto. Mateo cayó de rodillas. Sus manos temblaban. El cayado se le resbaló. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No lloraba solo por las ovejas. Lloraba por sí mismo, por la vergüenza, por sus decisiones, por el peso de la realidad golpeándolo sin compasión. Era un niño enfrentando una adultez abrupta. Una lección que nadie quiere aprender así, pero que él mismo había provocado. Tardó mucho en reunir a las ovejas que quedaban. Algunas estaban heridas, otras paralizadas por el miedo. Cuando finalmente volvió al pueblo, exhausto, con el rostro manchado de lágrimas y polvo, los campesinos entendieron lo que había pasado. El muchacho no necesitó decirles nada. Se veía en sus ojos, en sus hombros caídos, en su silencio. Y entonces, el pueblo entero entendió también una verdad que todos olvidan a veces: la confianza es frágil, muy frágil. A partir de ese momento, cada vez que Mateo llevaba a sus ovejas al pasto, sentía una mezcla de miedo y vergüenza. No podía olvidar la mirada de los campesinos que ya no confiaban en él. Un día, mientras recordaba lo sucedido, un anciano se acercó y le dijo: «Hijo, todos cometemos errores.
Lo importante es aprender de ellos y nunca olvidar lo que hemos hecho. Mateo asintió, con lágrimas en los ojos. Finalmente entendió que la lección no era solo sobre los lobos o las ovejas, era sobre la verdad, la confianza y la responsabilidad de nuestras palabras. Mateo aprendió que la mentira puede parecer inofensiva, pero destruye la confianza. Que cada acción tiene una consecuencia. Que la verdad, aunque dolorosa, siempre es el camino que construye relaciones sólidas. Y que nadie cree al mentiroso, ni siquiera cuando finalmente decide ser honesto. El joven pastor se volvió un hombre reflexivo, más responsable y consciente de sus palabras. Comprendió que la confianza es un tesoro que se gana con acciones consistentes y que una mentira puede costarte mucho más que un juego pasajero. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has dicho algo que no era cierto solo por diversión, orgullo o miedo? Recuerda que cada mentira deja una marca en quienes confían en ti. Cuando realmente quieras decir la verdad, puede que nadie crea en ti, y entonces el daño ya estará hecho. Sé consciente de tus palabras, valora la confianza de los demás y recuerda, la honestidad no solo construye relaciones, también protege tu reputación y tu corazón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana te compartiremos historias que despiertan reflexiones profundas, que nos recuerdan la humanidad que a veces olvidamos en la vida moderna. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo cuento.